Hay un capítulo oscuro donde Roma decidió suicidarse, clavándose 300.000 puñales en su propio corazón. 150.000 legionarios de acero puro, marchando por el barro para masacrar a sus hermanos. El mismísimo emperador tirado en el lodo, arrancándose su capa púrpura para sobrevivir a la carnicería. Un campo de exterminio donde el inmenso río Ródano se tiñó literalmente de rojo sangre. Años 197. Lugdunum. Bienvenidos a la masacre civil más grande de la historia. La mañana del 19 de febrero amaneció bajo una niebla espesa y helada que sepultaba el valle del Ródano. Dos ejércitos titánicos, invisibles el uno para el otro, aguardaban la orden de matarse en el frío silencio. El emperador Severo, con su armadura cubierta de barro helado, observaba la nada con ojos de depredador. Al otro lado, el aristócrata Albino ajustaba su capa roja inmaculada, confiado en sus feroces legiones británicas. Lo más aterrador no era el enemigo, sino que no había diferencias visuales entre los dos bandos. Todos llevaban las mismas armaduras segmentadas, los mismos cascos de hierro y los mismos escudos rojos. Era como prepararse para pelear contra un espejo maldito, sabiendo que ibas a matar a tu propio reflejo. Cuando sonaron las trompetas, el estruendo del choque inicial sacudió la tierra como un terremoto. La niebla era tan densa que era imposible distinguir al amigo del enemigo en la melee. Muchos soldados murieron a manos de sus propios compañeros en la confusión ciega del primer impacto. Las águilas doradas de las legiones se alzaban sobre la masacre, testigos mudos de la autodestrucción de Roma. No había odio racial ni religioso, solo la ambición fría de dos hombres dispuestos a quemar el mundo. Las primeras horas fueron un empate sangriento, una picadora de carne humana funcionando a máxima potencia. El suelo del valle pronto se convirtió en un pantano de barro y sangre que atrapaba a los vivos y a los muertos. Pero entonces, en el ala izquierda, las feroces legiones británicas de Albino encontraron una debilidad. A medida que el sol intentaba romper la espesa niebla, la balanza de la guerra comenzó a inclinarse hacia el abismo. En el ala izquierda del ejército imperial, las cosas estaban saliendo terriblemente mal para las tropas de Septimio Severo. Frente a ellos, las veteranas legiones británicas de Clodio Albino empujaban con una brutalidad física imparable. Habían colocado trampas mortales ocultas bajo la tierra, fosos letales cubiertos con delgadas ramas y barro falso. La caballería pesada de Severo cargó ciegamente hacia adelante, cayendo de lleno en los pozos con estacas de madera. Los enormes caballos acorazados se hundían violentamente en la tierra, rompiéndose las patas contra el fondo del pozo. Los legionarios de infantería enemiga saltaron sobre los pozos, apuñalando hacia abajo los jinetes atrapados en el barro. El pánico, como un virus rápido y contagioso, empezó a infectar a las disciplinadas cohortes del emperador africano. Veían cómo la masacre avanzaba y cómo sus sólidas paredes de escudos rojos empezaban a separarse lentamente. Los oficiales gritaban órdenes desesperadas, pero el ensordecedor ruido de los metales chocando ahogaba sus voces de mando. Las tropas imperiales empezaron a ceder terreno, resbalando hacia atrás y perdiendo el equilibrio en la tierra podrida. Era el momento exacto que el arrogante general Albino había estado esperando para dar el golpe de gracia a la dinastía. Ordenó a sus reservas frescas que corrieran a toda velocidad contra el hueco expuesto en la línea enemiga. Los soldados leales a Severo, acorralados contra el agua fría del río, levantaban sus espadas rotas en un último intento inútil. La legendaria disciplina romana se había roto por completo, aplastada bajo el peso del terror y la emboscada perfecta. Desde su colina, Septimio Severo vio cómo su indestructible ala izquierda se desangraba y colapsaba. El sueño de gobernar el imperio romano se le escurría entre las manos manchadas de barro. Sus generales de confianza le suplicaron que tocara la retirada para salvar su propia vida. Pero Severo no había marchado desde el Danubio para morir huyendo como un cobarde. Desenvainó su propia espada, brillando bajo la tormenta, y ordenó a su guardia pretoriana avanzar. El mismísimo emperador cargó a caballo directo hacia el centro de la carnicería más brutal. El impacto de su guardia personal de élite chocó contra las legiones británicas como un martillo de hierro. Severo peleaba en primera línea, decapitando traidores mientras su capa púrpura ondeaba al viento. Pero en el caos de la niebla y la sangre, un arma enemiga golpeó a su inmenso caballo de guerra. El animal se desplomó gritando, arrojando al emperador de Roma violentamente contra el lodo helado. Por un instante eterno, el hombre más poderoso del mundo desapareció tragado por el barro y las botas. Sus enemigos gritaron de victoria, creyendo que habían cortado la cabeza de la serpiente imperial. Pero del fango negro emergió Severo, sin casco,
escupiendo sangre y tierra de su barba gris. Se arrancó los restos de su pesada capa arruinada para poder moverse con libertad para matar. Levantó su espada del suelo y rugió como un león herido, listo para pelear como un soldado de infantería más. El rugido de Severo no fue solo un sonido, fue la señal de que la marea estaba a punto de cambiar. Lejos del barro del centro, una nube de polvo y trueno empezó a levantarse en el horizonte. Era Julio Laeto, el comandante de la caballería imperial, que había esperado el momento exacto. Miles de jinetes pesados aparecieron entre la niebla como un bosque de hierro imparable. Bajaron sus largas lanzas, las puntas de acero apuntando directo al flanco expuesto de Albino. El suelo tembló con una vibración rítmica y aterradora que silenció los gritos de los moribundos. La carga fue un tsunami de acero que golpeó a las legiones británicas por donde menos lo esperaban. Los soldados de Albino, antes victoriosos, se convirtieron de repente en los cazados y aplastados. Severo, viendo el hueco, lideró a su infantería en un último y desesperado empuje hacia adelante. La batalla se transformó en una carnicería caótica en las afueras de la ciudad de Lyon. Clodio Albino comprendió que su sueño de imperio había muerto en el barro de la Galia. Huyó hacia los muros de la ciudad, con el orgullo destrozado y su ejército en retirada total. Las legiones de Severo no mostraron clemencia, pasando a cuchillo a todo el que se cruzaba. Al atardecer, la lluvia se detuvo, reemplazada por un silencio gélido sobre las pilas de cadáveres. Septimio Severo quedó solo en el campo, como el amo indiscutible del mundo romano. Con sus legiones masacradas en el barro, Clodio Albino eligió quitarse la vida. Septimio Severo cabalgó sobre un campo sembrado con más de 100.000 cadáveres. Al encontrar a su antiguo aliado, ordenó que su caballo pisoteara el cuerpo. Luego decapitó el cadáver de Albino para enviar la cabeza al Senado romano. La rica ciudad de Lugdunum fue saqueada brutalmente y quemada hasta los cimientos. El mensaje de Severo fue claro: la era de los políticos había terminado. Al regresar a Roma, desató una purga implacable contra sus enemigos políticos. 29 senadores que apoyaron al usurpador fueron arrestados y ejecutados por alta traición. Sus inmensas riquezas fueron confiscadas para llenar las arcas del nuevo imperio militar. El año de los 5 emperadores terminó con un único dueño del mundo. Septimio Severo instauró una dinastía donde el poder residía solo en las legiones. La sangre derramada en la Galia sepultó para siempre a la vieja república. Gracias por acompañarme al año 197 en la batalla de Lugdunum. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto, generales, nos vemos en el próximo combate.